Te damos bienvenida a casa en esta noche, damos gracias a Dios. Hay algo que mi esposo me dijo en esta mañana y me puso a pensar y me dijo que en el año 2020, que fue el año pasado, Dios nos mostró su misericordia en darnos la oportunidad de arrepentirnos. Él hizo todo lo posible para salvarnos. Y en este año 2020 la gente no quiere honrar a Dios. Y eso es algo tremendo. No queremos muchas veces oír esa mala noticia. Pero cuando tú te pones a pensar, es cierto, porque tú predicas el evangelio, predicas la palabra, enseñas y la gente no quiere escuchar. Es triste, pero hermano, tú y yo tenemos en esta noche la oportunidad de poder aprender la palabra de Dios y por eso nos gozamos y nos alegramos porque tenemos un tesoro. Nosotros encontramos un tesoro escondido y ese lo tenemos aquí y no nos vamos a soltar de él. Así es, y cuando nosotros empezamos en el Evangelio, literalmente venía yo de una vida muy mala, una vida perdida totalmente, y cuando tú vienes al Señor, de verdad vienes al Señor, tú vienes quebrantado, tú vienes con el deseo de cambiar tu vida, ¿verdad? Y no ser más la misma persona, porque el Evangelio impacta tu vida y tú te das cuenta de que Dios, a pesar de todo lo malo que tú eres, el Señor te ama y el Señor te recoge, ¿no? Como estuvimos compartiendo en la enseñanza pasada, el martes pasado, estuvimos hablando acerca de la oveja perdida, de la gran fiesta, estuvimos hablando de la parábola de la moneda y del hijo pródigo, ¿verdad? Y pudimos abundar, ¿no?, en esta enseñanza que fue el año pasado, básicamente. Fue la misericordia de Dios, ¿verdad? Y hablando del amor de Dios, todo lo que Dios hace para alcanzarte, ¿verdad? Y cómo Dios está incansablemente deseoso de salvar al que está perdido. Cuando nosotros venimos a la iglesia, nos dimos cuenta de muchas cosas que no estaban bien, ¿no?, en alguna gente, no en toda la gente. Nuestro pastor era un hombre muy consagrado, muy dedicado al Señor, muy serio, una persona muy, muy seria, ¿no? Tú nunca lo veías a él, por ejemplo, tú sabes, con bromas de doble sentido, ni tampoco lo mirabas a él haciendo cosas indebidas, ¿no? Muy serio. Cuando digo muy serio me refiero a eso, ¿no? Pero hay gente en la iglesia que no es muy seria, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que veíamos mucho era el negocio, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Mucha gente se acerca a las iglesias para vender cosas, ¿verdad? Las iglesias son víctimas de mucha gente ambiciosa, ¿verdad?, que quiere vender cosas y eso, y siempre se ve eso en las iglesias. Y cuando yo vine, yo lo veía raro, porque yo decía, esta gente deberían de venir a buscar a Dios, porque yo a eso vine a buscar a Dios, ¿verdad? Tú también, y lo veíamos como, decíamos, increíble que pase esto en una iglesia, ¿no? Más sin embargo, hay de todo. Por eso está la parábola esa de la cizaña del trigo, ¿no?, que dice que no todo el mundo es trigo, sino que hay cizaña, ¿verdad? Y la cizaña se parece al trigo, porque son evangélicos cristianos, ¿no?, que viven una vida mala, pero están dentro de la iglesia y no les importa nada, pues no están en la iglesia porque se arrepintieron de sus pecados, sino que solo Dios sabe por qué están en la iglesia, pero están, ¿verdad? Y esto es una de las cosas que asusta, porque uno dice, wow, si esto es la iglesia, entonces ¿para qué quiero estar aquí, verdad? Porque esta gente, mira, 2 o 3 son un problema, ¿no? Pasa una niña caminando en el corredor y la chequean, sabiendo que la mujer está sentada allá dentro de la iglesia, y cosas estúpidas así que yo decía, está bien que esto pase en el mundo, pero que pase en una iglesia. Yo digo, ¿para qué vienen a la iglesia, no? Si no vienen a respetar, a amar, a buscar de Dios, a adorar a Dios, ¿verdad? Sino que encuentras también, amor al dinero o problemas de faldas, ¿verdad? O problemas como medio así como adulterio, fornicación, ¿verdad? Entonces, y tú lo ves en la Biblia, en uno de los casos de la iglesia de Corinto, por ejemplo. La iglesia de Corintios era una iglesia que estaba en un puerto, así como Miami, ¿no?, que viene de todo. Y a las iglesias viene de todo, pues las puertas están abiertas para que la gente venga y supuestamente busquen de Dios, pero te das cuenta que no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad?, entrará en el reino de los cielos, y a eso es a lo que debemos ir.
pues directamente a el verdadero cristiano, ¿verdad? Porque, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Eso no te puede quedar ninguna duda. Número uno, la Biblia, yo creo que es la palabra de Dios, no porque me lo dijo alguien, sino porque yo he ido estudiando la Biblia a través de los años de convertido que tengo, ¿no? Teológicamente, por supuesto, historia, la Biblia comprende todo, ¿no? La Biblia habla de arqueología, de historia, bueno, de ciencias, de todo. La Biblia es un compendio de 66 libros que fueron escritos por 44 diferentes autores, doctores, pescadores, cobradores de impuestos, profetas, gente humilde, gente profesional, gente intelectual, por decirlo así. Dios usó a cualquier persona, y cuando digo cualquiera me refiero a la lista, ¿no?, que estoy citando acá, porque no todos eran estudiados, ¿verdad? Había gente que eran pescadores, por ejemplo, gente del proletariado, como dicen algunos, ¿no? Pero lo que sucedió fue que el Espíritu de Dios los inspiró a escribir lo que Dios les decía. Y la razón por la cual yo lo sé es porque se escribió en un periodo de 1500 años, ¿verdad? La Biblia, la escritura de la Biblia duró 1500 años. Y cuando tú ves la Biblia y la revisas y la chequeas, es un solo propósito, un solo sentido, una sola dirección, una sola idea. ¿Y cómo pudo haber sido eso, habiendo tanta gente participando, ¿no?, de diferentes culturas, de diferentes épocas? Tuvo que haber sido Dios el que la escribió a través de ellos. Él utilizó a estos hombres, pero no hay otro libro en el mundo entero. Y si tú buscas libros, hay, por ejemplo, libros como que fueron escritos en 100 años, no, 200 años. Lo comenzó uno y lo terminó otro, y todavía son así que medio enredados, ¿no? El caso del Corán, por ejemplo, que es un enredo de principio a fin. Pero la Biblia tiene una sola idea. Dios hizo al hombre perfecto, el hombre pecó y Dios decidió salvarlo. Y comienza con Jesús y termina con Jesús, porque la Biblia en el principio dice: creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando habla de un principio no habla de un comienzo, sino habla de una base. Y si tú te das cuenta en la Escritura, Jesucristo es llamado el Alfa y el Omega, o sea, Él es el principio y el fin, ¿verdad? Entonces, Jesús es el arquitecto de la fundación, Él es la palabra encarnada, y sobre Él Él es Colosenses dice que en Él fueron hechas todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. O sea, porque Él es la base y el arquitecto de todo, ¿verdad? El principio, y termina con un amén. Y cuando tú vas a Apocalipsis dice: el testigo fiel, el amén, el fiel y verdadero, ¿verdad? O sea, pues que son nombres de Jesús, ¿verdad? La Biblia comienza con Jesús y termina con Jesús, y es la palabra de Dios, porque básicamente nos da a conocer un mapa completo, con sentido completo de lo que es el principio de la humanidad y el final de la humanidad. Cualquiera te puede decir que la Biblia la escribieron los hombres, y tú puedes decir: es correcto, la escribieron los hombres, pero Dios los utilizó para escribirla, y la prueba es precisamente que la que te estoy dando: 44 diferentes autores, 66 diferentes libros, 1500 años de proceso, y una sola idea, un solo propósito, un solo sentido. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, no porque me lo dijo alguien, sino porque yo lo sé, porque yo la he estudiado y lo veo, ¿no? Especialmente las profecías, ¿no? Solamente en la vida de Jesucristo se cumplieron profecías que estaban escritas desde el principio, 800, 1000 años antes, y se cumplieron cuando Él estaba clavado en la cruz. Fíjate, 53 profecías se cumplieron en las últimas horas de Jesús, que estaban escritas por el Espíritu Santo en la Biblia. Entonces, no es como que yo cuando vine a la iglesia, hermano, yo veía al pastor y veía a los hermanos y decía: estos son una pila de delincuentes, y aquí lo que hacen es robarle a uno el dinero. Porque yo venía de un mundo bien complicado, bien rebelde y bien violento, y Dios escogió de lo vil y de lo menospreciado para llamarlo al evangelio, para que haga el trabajo del evangelio. Entonces yo, cuando vengo a la iglesia y veo todas esas cosas mal hechas, ¿verdad?, entonces comencé a estudiar y a entender, y Dios me comenzó a llamar al pastorado. Entonces, cuando yo todo lo que he visto, he aprendido y he dicho: esto está bien, esto está mal. Dice que analizarlo todo, retener lo bueno.
Uno está llamado como cristiano a analizarlo todo y a retener lo bueno. Es más, el Señor hasta nos da permiso de juzgar todas las cosas. Dice que el espiritual juzga todas las cosas y a él no lo juzga nadie, ¿verdad? Porque no juzgamos para chismear, sino que juzgamos para dirigir la iglesia correctamente, ¿verdad? Y si tú quieres, yo no te voy a enseñar cómo crecer la iglesia. Nosotros no vamos a enseñarte cómo hacer crecer tu iglesia. Nosotros vamos a enseñarte cómo reducir tu iglesia, cómo hacerla más pequeña. Porque la única forma de hacer pequeña la iglesia es implementando la palabra de Dios, y que no cualquiera venga a hacer de la casa de Dios una casa de mercado, o que venga a hacer de la casa de Dios un bar o una cantina. Porque la casa de Dios es santa. La casa de Dios tiene que tener celo y tiene que tener temor de Dios. Preferible lárguese al club de leones o al club rotario, a hacer lo que le ronca la gana, pero nunca se atreva a tocar la casa de Dios, porque el Señor Jesús dice: el celo de tu casa me consume. Y eso lo dijo Dios mismo. A Él no le gusta que la casa de Dios sea un chiquero, ¿verdad? Un chiquero literalmente es un lugar donde se crían cerdos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es el verdadero cristianismo, ¿no? Y no tiene que ver, ¿verdad?, con insultar gente o tratar mal gente. No tiene que ver con no pintarse, no tiene que ver con ninguna cosa que tenga que ver con una moda, por ejemplo, porque Dios no trabaja por afuera, Dios trabaja de adentro. Cuando tú verdaderamente eres cristiano, a ti nadie te tiene que estar diciendo cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que comportar o qué es lo que tienes que hacer. El Espíritu de Dios es el que te dice a ti exactamente lo que tienes que hacer, y tú confirmas en la palabra que Dios está contigo y tú vas haciendo las cosas porque Dios te lo inspira, no porque un hombre te lo imponga. Y de hecho te digo, hay veces que la gente más santurrona que no se ponen pantalones, que no se ponen ropa rara. Y te digo, Dios es un Dios moral. A Dios no le gusta la inmoralidad, a Dios no le gusta la desnudez, ¿verdad? Pero hay gente que son como talibanes, no son extremistas, son islamistas, son religiosos a la final, ¿no? Y juzgan todo y chismean todo y acusan a todo el mundo. Tampoco eso queremos, ¿verdad? Sino que queremos realmente que el Espíritu trabaje en cada persona. Y entonces podemos nosotros ser lo que Dios dijo que fuéramos: luz del mundo y sal de la tierra, ¿verdad? Entonces, aquí en estos estudios de estas parábolas, no sé si les quieres contar a los hermanos cómo fue que llegamos aquí, ¿no?, a este segundo trozo de parábolas que tenemos, que dicho sea de paso, aquí hay una parábola que es muy seria, porque habla de dos personas que se fueron. Uno se fue al infierno y otro se fue al cielo. Y porque muchas personas viven una vida desordenada aún en la iglesia y no se dan cuenta que no es porque, mira, entrar a un garage no te hace a ti un Mercedes-Benz. Por lo tanto, entrar a una iglesia tampoco te hace a ti cristiano, ¿verdad? O sea, es algo muy totalmente diferente. Y por eso digo que hay ministerios que comienzan bien, pero paran muy mal, porque en el camino el diablo les metió zancadilla, como dijo, ¿verdad? Y no se cayeron, sino que se tiraron, ¿no? Porque hay cristianos que no es que caigan, sino que se tiran literalmente, porque la carne es carne, ¿no? Y hoy en día tenemos una inmoralidad tremenda caminando por todos lados, y estamos comenzando un nuevo año y queremos como entender qué fue lo que Jesús enseñó, porque estas son enseñanzas de Jesús. Esto no es invento de nosotros, ni que seamos nosotros muy radicales ni legalistas, no en este sentido. Nosotros somos personas que nos gusta la libertad, pero no nos gusta el libertinaje, ¿no? Porque el Señor nos ha dado libertad, pero no el libertinaje, que es lo que está destruyendo básicamente a Estados Unidos, que comenzó como una nación cristiana, pero a esta altura pues el cristianismo de Estados Unidos es como un catolicismo romano literalmente, donde cada quien hace lo que le da la gana, ¿no? Y pues no hay convicción de pecado, ¿no? Y tiene que ver mucho con borracheras, tiene que ver mucho con mala conducta dentro de lo que es el matrimonio, por decirlo así, ¿verdad? Y la cuestión de la plata y el dinero, que son las dos cosas que Jesús maneja en estas historias que te vamos a contar. Así que mucho oído y mucha atención, porque esta noche el Señor nos está hablando.
Y si tú de verdad quieres hacer la voluntad de Dios, este año tú puedes corregir algunas cosas que el Señor nos va a mostrar y nos va a enseñar acá. Que de hecho hoy estamos hablando, ¿no? Que el cristiano cada día tiene que ir mejor y no para nunca el mejoramiento hasta que Cristo venga. O sea, pues que tenemos que ir corrigiendo, enmendando, ¿verdad? Revisando y arreglando para que vayamos creciendo, porque de eso se trata, ¿no? No podemos estar estancados, ¿no? En la vida cristiana no se puede estar estancado. Amén, así es. Y tú me hacías la pregunta que cómo fue que llegamos a decidir de este tema. Y yo quiero decirte que nosotros, este es el día que nosotros compartimos juntos, y para mí es muchas veces difícil porque él es predicador, como ahora lo notaron, que es predicador, y cuando Dios le dice que tiene que decir algo, que lo diga, que diga lo que Dios le está poniendo en su corazón. Pero nosotros oramos antes de venir aquí y le pedimos al Señor, Señor, dinos qué tema. Y ahora sí que no puede decir la gente, antes cuando venía la gente decían, ay, por mí está predicando tal cosa. Ahora sí que nadie puede decir que es por ustedes, porque ni siquiera estamos viendo quién está ahí atrás y quién no. Pero entonces cuando estábamos hablando, empezamos a hablar acerca de ser un cristiano verdadero, porque estamos viendo que últimamente, mire, nos pasó el año pasado lo de la pandemia y todavía estamos sufriendo con eso. Después vemos que predicamos y la gente no se convierte. Hay prédicas tremendas y la gente como que le entra por aquí y le sale por acá porque siguen haciendo lo que siempre han hecho. Entonces, platicando de eso, estábamos cuando dijimos, Señor, dinos algo que le podamos decir a la gente para que puedan captar qué es ser un cristiano verdadero. Entonces, de repente empezamos a hablar acerca del reino del rico y el Lázaro. Y luego vimos y nos fuimos el contexto y fuimos a la Biblia a buscar la historia del rico y Lázaro. Y cuando abrimos la Biblia, yo me asusté porque le dije, mira, ¿qué es esto? La semana pasada hablamos de las parábolas del capítulo 15 y esta que Dios nos está poniendo hoy en la noche es todo el 16. Entonces estamos llevando como Dios quiere que llevemos el orden, porque la semana pasada vimos el 15 y hoy el 16 habla acerca de la parábola del mayordomo infiel, habla la enseñanza del divorcio, la ley y el reino y el rico y Lázaro. Y de eso te vamos a hablar hoy en la noche, hermanos. Y es para que tú te des cuenta que no es algo que nosotros escogemos, sino es algo que Dios quiere hablar a tu corazón en esta noche. Y Dios tiene planes para nosotros, pero es tiempo de abrir nuestros ojos. Es tiempo de no seguir en la iglesia solo porque tengo un ministerio o porque quiero, aquí en Miami dicen showing off, ¿verdad? Que quiero lucirme o que quiero que todo el mundo me conozca. No, sino que necesitamos hoy más que nunca entregar nuestra vida a Jesucristo. Yo creo que es porque Cristo viene pronto. El Señor viene por una iglesia que busque, ¿verdad? Una iglesia que no esté contaminada, una iglesia que no esté enredada en los afanes de la vida, ¿no? Acuérdate que todo lo que tiene que ver con sexualidad, ¿verdad? Los matrimonios están muy flojos, los hombres no están haciendo su trabajo, los hombres no son proveedores, protectores de su casa. Lastimosamente criamos hijos que son prácticamente improductivos. Las muchachas cuando consiguen un muchacho, básicamente porque tienen que enseñar todo, le tienen que hacer todo, ¿verdad? Entonces es muy difícil para una mujer conseguir un hombre que no está cabal, que no está completo, que no es trabajador, que no es luchador, que no la cuida, que no la sostiene, que no la valora, ¿verdad? Que no la ayuda, que no la admira, que no la protege, ¿no? Porque en realidad la sumisión de la mujer en el matrimonio no es desventaja, al contrario, es protección. Pero imagínate tú, ¿cómo una mujer va a someterse a un hombre que no la protege? Pues son niños malcriados básicamente y ya tienen 20, 30 años, ¿no? Y encontramos gente tan inmadura, ¿no? De la época de Menudo y de los chicos que tienen 50 y todavía quieren
andar viviendo una vida floja, ¿no? Una vida de irresponsabilidad. Estoy hablando de hombres y mujeres. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero todavía la gente como que no terminó de madurar. Entonces hay una inmadurez tremenda y esa inmadurez se traslada, por supuesto, a los hijos, ¿no? Y entonces la sobreprotección también es mala. Nosotros tenemos que criar a nuestros hijos de tal manera que cuando nosotros nos muramos, nuestros hijos se puedan valer por ellos mismos, ¿verdad? Entonces, a veces viene esa lucha. Yo veo esa lucha mucho, por ejemplo, en los matrimonios que son segundos matrimonios, ¿no? Entonces viene un hombre a casarse con una mujer que ya tiene un hijo, entonces él quiere corregir al hijo, pero ella no lo deja, sino que ella literalmente pues se siente culpable por un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces lo sobreprotege de tal manera pues que el hombre no puede llevar un hogar normal, pues. Entonces esto sucede una y otra vez básicamente, y cuesta. En la consejería matrimonial básicamente nunca se tiene éxito, porque todo el mundo viene a que le apoyen en su teoría. Y esto es, hermanos, por amor y por inspiración, ¿verdad? Uno cambia no porque el otro cambió, sino uno cambia por amor, y lo que pasa es que el amor falta, ¿no? Y esto tiene que ver con todo, inclusive tiene que ver con el área de la plata, ¿no? Yo estoy enredando un poco aquí la cosa, no te quiero molestar en tu estudio, pero el punto es este. Jesús le dijo a los fariseos que se podían divorciar, no porque era correcto divorciarse, sino porque Moisés les tuvo que dar carta de divorcio. O sea, Moisés fue el que básicamente tuvo que tomar la decisión de permitir que la gente se divorciara. Pero Jesús les dijo, en el principio no era esa la idea. En el principio dice hasta que la muerte los separe, ¿no? Pero hoy en día la gente se divorcia por cualquier cosa, ¿verdad? Y piensan que es correcto hacerlo. Pero el divorciarse implica de que tú no te puedes volver a casar, y eso lo enseñó Jesús claramente. Pero las personas como si nada, bueno, no me llevo, no la quiero, no hace lo que yo digo, me divorcio. Y eso no era así antes. Jesús les dijo, a ustedes les dieron chance de eso por la dureza de vuestro corazón. Por el corazón duro fue que les permitieron divorciarse, no porque era correcto hacerlo, ¿no? Y de hecho te digo, ahí es donde vienen los problemas de la sociedad, no el adulterio a la luz del día, ¿verdad? Inclusive dentro de las iglesias. Por eso te digo yo que yo veía ciertas cosas cuando me convertí y dije, wow, ¿cómo puede ser esto que esté pasando aquí en esta iglesia, no? Entonces a veces yo veo esos don Juanes, ¿verdad? Los famosos don Juan que se meten a las iglesias. El otro día tuve un viejo de esos que muy cristianito él y todo, muy salsita, ¿verdad? Que sí, que no sé qué, que el Señor aquí, el Señor allá con su Biblia, y muy talentoso y la jerga religiosa y todo. Pero yo miraba que platicaba con una muchacha y platicaba con la otra, igual coqueteaba con una de 16 como con una de 60, ¿viste? Entonces digo yo, este es un picaflor, ¿no? Tipo es un mujeriego, ¿no? Y están dentro de las iglesias. Entonces a medida que me va viendo a mí, como yo, ¿verdad? Porque yo soy muy respetuoso en ese sentido. Las muchachas, las personas que están con nosotros lo saben bien, porque yo estuve en el mundo y yo sé lo que es todo eso. Entonces, si vas a estar en la iglesia, pórtate bien y ten temor de Dios y haz las cosas bien. Por eso es que las iglesias son un circo y son el hazme reír de los mundanos, pues, ¿no? Porque se ve de todo, literalmente. Y eso es precisamente lo que es la iglesia, para mí, que es parte de la gran ramera, ¿no? La gran parte de la iglesia cristiana evangélica, que es parte de la gran ramera, porque parece que fueran iglesia, pero en realidad solo son clubes sociales donde la gente hace lo que le ronca la gana, y hay todo tipo de inmoralidad y todo tipo de problema, cuando en realidad ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es adorar a Dios, aprender, cuidar tu familia. Fíjate tú que la visión va de esta manera. Primero es Dios, tu comunión con Dios. Segundo es tu familia. Y tercero es la iglesia, el trabajo en la iglesia, ¿no? Lo cual muchos ministerios que solo les interesa el crecimiento, pues le dicen a la gente, olvídese de su marido y olvídese de todo, usted véngase para la iglesia, que lo que nosotros necesitamos son miembros. Y ahí es donde está el problema grande, ¿no? Y este año tenemos que tratar y procurar, ¿verdad?, enmendar ciertas cosas como creyentes. Y cuando venimos a la iglesia, tratemos de respetar y hacer las cosas bien, porque para eso Dios pone gente que ya estuvo en el mundo, como yo. Yo ya estuve en el mundo, yo ya anduve en todo. Yo tenía plata y miles de dólares en el bolsillo y los mataba en una noche. Así como también anduve en todo lo malo. Entonces, el Señor te salva, el Señor salva a los malos y los pone a trabajar en la obra de Dios.
yo conozco pastores que son hijos de pastor y nunca estuvieron en el mundo y son medio bobos, honestamente, no se enojen conmigo, pero son medio bobos con respecto, no tienen maldad, no tienen malicia, ¿viste? Ven un mañoso y no lo pueden identificar, no pueden, tú sabes, corregir, ni tampoco tienen pantalones para pararse de frente y decirle a la gente, eso no va. Y entonces, pues, porque tenemos que entregarle al Señor cuentas acerca del ministerio, ¿verdad? Tampoco estamos en una tiranía ni matando gente, sino con amor, ¿verdad? Con amor se dice, hermano, mire, eso no va. Y se acabó, pues claro, tarde o temprano tiene que tomar su decisión, ¿verdad? O se ajusta y ama a Dios y ama a los hermanos y respeta a la iglesia, o va para afuera, porque la iglesia es templo del Señor, ¿verdad? Somos templo del Espíritu Santo y es columna, es un arca de salvación, pues. Si no hay paz y bendición en la iglesia, ¿a dónde va a ir la gente, no? Y de eso, creo que de eso se trata, ¿no? Claro que sí, y esto que vamos a leer ahora es acerca de ser fiel, fíjate. Dice aquí, parábola del mayordomo infiel. Vaya conmigo a Lucas capítulo 16 y dice así. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Un momento, o sea, era acusado, sí, vas a seguir, es acusado de que se robó el dinero, es de ladrón básicamente, ¿no? Y quiero que por favor entienda esto, tanto el amo como el mayordomo no eran cristianos, Amén. ¿no? Eran dos personas seculares. Amén. El amo jamás representa a Jesús. Amén. Estos son dos personas impías, por decirlo así. ¿Okay? Y aquí Jesús está hablando con sus discípulos, ¿ok? En el 3, entonces el mayordomo dijo, para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ahí está, le daba vergüenza mendigar, pero no le daba vergüenza robarle a su amo, ¿viste? Porque entonces a veces encuentras a la gente en la iglesia, ¿verdad? Que básicamente que solo inventan, que no trabajan, ¿viste? Lo mejor que un pastor puede tener es un montón de gente trabajadora y no un montón de gente que anda inventando a ver qué van a hacer en la vida, porque eso literalmente hace que los hermanos estén a riesgo. Recuerde que el pastor tiene que cuidar a las ovejas de que no se las coma el lobo. Muchas personas no son ovejas, sino que son lobos, ¿no? Dentro de las iglesias, viendo a ver a quién se comen, ¿no? Ya sea financiera o adúlteramente, ¿no? Hay mucha gente que en el cristianismo están nosotros lo hemos vivido, o sea, dice, y ahí en la iglesia de ustedes no habrá con quién casarme, ¿no? Entonces no es que vas a ir a la iglesia a ver con quién te casas. La iglesia no es para ir de cacería, la iglesia es para ir a adorar y a buscar al Señor, ¿verdad? Entonces todo eso no sucede en todos lados, que debería de ser, y esa es la forma en que verdaderamente se pastorea. Así es. En el 4, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite, y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. O sea que él comenzó poco a poco, ¿verdad? A usar el dinero de su amo para quedar bien con la gente, ¿no? Básicamente eso es lo que está pasando aquí. En el 7, después dijo a otro, Eso ¿y ya lo tú dijimos. cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Ajá. Entonces aquí viene la lección, ¿no? Ya se sabe que Jesús no va a alabar a un ladrón, ¿verdad? Pero más sin embargo, este amo, como era mafioso también, era impío, se asustó de lo pilas que era el mayordomo para robarle. Entonces, como que lo alabó. De todas maneras, ya se sabe que lo votó, ¿no? Pero el sentido acá de esta enseñanza es que tiene que ser uno fiel en lo poco, ¿verdad? Hablando de la fidelidad. Y Dios nos habló a nosotros con respecto a esto, porque hay gente que viene al evangelio y pasan periodos de escasez y se desesperan
y quieren volver otra vez al mundo, y quieren volver otra vez a vender cocaína, a vender marihuana, a robar carros, a hacer todo lo que hacían antes, porque no tienen paciencia para esperar el trato de Dios con ellos. Hermanos, escuchen esto, y lo recibimos nosotros como lección también aquí en el ministerio, porque hay veces que pasamos, y como en esta pandemia, hemos pasado ya un par de años, pero a palitos, como se dice, hermano, de penny en penny, contando pennies literalmente. Y entendemos que Dios nos ha permitido pasar por todo esto para que nosotros aprendamos a administrar bien en lo poco, pues, ¿verdad? Porque si somos buenos administradores en lo poco, entonces Dios nos va a poder poner sobre lo mucho. Aquí lo dice en el 10, el que es fiel en lo poco, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y eso tiene lógica, ¿verdad? O sea, pues, si no podemos administrar lo poco que tenemos, ¿para qué Dios nos va a dar más? Y no solo que Dios nos quiera dar más en esta vida, Dios nos va a entregar, no sé si me vuelvo loco en decirles esto y me van a juzgar mal, pero Dios nos va a entregar constelaciones y galaxias. O sea, nosotros vamos a gobernar planetas enteros, no solamente este planeta Tierra donde estamos aquí confinados. Dios nos va a poner a gobernar el universo, porque Él es, fíjate que ayer le decía a mi esposa, Él es el Dios, ¿verdad? Es el reino de los cielos, el que nosotros vamos a gobernar. O sea, el primer cielo es la atmósfera, el segundo cielo es el espacio, el universo, y el tercer cielo es el cielo de Dios. Fíjate, si nosotros vamos a ser administradores del reino de los cielos y no podemos ni administrar acá en la tierra lo poco que tenemos, o nos desesperamos cuando no tenemos más, ¿cómo Dios nos va a entregar? Dice que Él nos va a entregar lo que es nuestro, porque lo que es nuestro es precisamente lo que vamos a recibir cuando ya gobernemos con Él. Pues nosotros nos vamos a sentar en el trono con Dios. Ya ahorita se adelantó un hombre llamado Jesús está sentado a la diestra de Dios, y después de Él vamos nosotros, porque la Biblia lo dice claramente, aunque ya en sentido figurado, simbólicamente se puede decir, porque Cristo está sentado allí. Dice que nosotros también estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. No te estoy mintiendo, la Biblia lo dice. Entonces, si nosotros vamos hacia todo eso y no podemos pasar ni la prueba aquí, entramos a una iglesia y no sabemos ni lo que estamos haciendo, ¿are you kidding me? No va a funcionar. Entonces, vivimos una vida muy por abajo. Estamos como caracoles arrastrados, ¿verdad? Cuando Dios nos ha llamado a ser águilas, ponernos las pilas, ver lo que es correcto, ver el reino correctamente. Amén. Amén. ¿No? Aquí estamos hablando de dinero, recuérdense, de lo que Dios nos puede dar. Dice aquí en el 12, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Lo verdadero, ¿verdad? Amén. ¿Quién nos confiará lo verdadero? Porque, o sea, pues que lo que tenemos acá es como que estuviéramos jugando Monopolio, ¿me entiendes? Cuando uno juega Monopolio y va ganando, tiene un billetal y los demás están bravos en la mesa, ¿verdad? Porque lo ven a uno cómo compra propiedades y cómo se vuelve rico. Esto de la tierra aquí, el dinero, tu trabajo, tu carrera, todo lo que te has esforzado, todo lo que tienes, es como si estuvieras jugando Monopolio, no es verdadero. Todo eso va a desaparecer. Eso solo el Señor te lo está prestando para que califiques para lo verdadero. Pero si en eso, si jugando Monopolio eres un creído, un arrogante, ¿verdad? O no entiendes que simplemente es falso y que solamente es una prueba, entonces, ¿cómo Dios te va a permitir trasladarte al reino para darte lo que es tuyo, verdad? Y hablando del reino de Dios, si me acompañas al versículo 16, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Ahí está. Entonces, el Señor está diciendo ahí claramente, ¿verdad? Que la ley es la que hay que ver. Y hay gente que se esfuerza, ¿no? Como por ejemplo en la iglesia católica te enseñan que tú tienes que hacer obras para salvarte, ¿eh? Entonces estás esforzándote, ¿eh? Si es que te esfuerzas, porque aquí no se esfuerza nada, pero a ver a quién ayudas, a ver, ¿verdad?, cómo quedas bien. Pero es que la salvación no es por esfuerzo. Por eso dice Jesús, muchos, dice de Juan, ¿verdad? Todo el mundo está luchando por entrar al reino y los religiosos te han dicho, cumple los 10 mandamientos para salvarte, y los 10 mandamientos no han sido dados para que te salves, han sido dados para que te des cuenta que tú estás muerto y no hay forma de que tú puedas vivir.
y que la ley se va a cumplir en ti. Y que si violaste la ley ya en algún momento de tu vida, pues fíjate, la ley fue introducida y trajo la civilización, como dije al principio. No matarás, no robarás, no mentirás, no adulterarás, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás ante ellos. Y eso es precisamente todo lo que la gente hace, pues. Mienten, roban y todavía te dicen a ti que están bien, ¿verdad? Que no tienen problema. Hay unos que aparentan ser santos. Te dicen y no que son Dios santos. los ama y que todo va a salir bien. No, hermano, eso es lo que tú piensas, pero Jesús dice que ni una tilde va a pasar de la ley, ¿verdad? Y luego ya entonces entra a lidiar directamente con el problema de lo que es la plata, porque no solamente los discípulos estaban oyendo, sino que los fariseos también estaban oyendo, y por eso que Jesús estaba lanzándose este mensaje, ¿verdad? Que primero habló de la oveja perdida, del hijo pródigo, porque el Señor te ama y el Señor nos ama, el Señor nos quiere salvar, pero el asunto es que no es por ley, sino que es por la gracia de Dios. Tienes que entender el amor de Dios y tienes que dejar que el Señor, tienes que sentir una angustia en tu corazón por el pecado que tienes. Y eso fue lo que yo sentí cuando yo me convertí al Señor. Yo lloré porque me di cuenta que era pecador. Y cuando yo me di cuenta que a pesar de todo lo que yo era, el Señor me estaba amando y me estaba salvando, yo me volví loco, hermano, porque dije, el amor de Dios es tremendo. Entonces yo experimenté el perdón y el amor de Dios. Y por eso es que si ahora soy un pastor, óigame, por el amor de Dios, prefiero meterme a otra cosa y no permitir que la casa de Dios sea un circo, ¿verdad? Sino que haz las cosas bien. La Biblia dice que estos miembros, las manos, los pies, todo nuestro cuerpo, se usaba antes para injusticia. Ahora lo tenemos que usar para la gloria de Dios. Entonces eso es tu cuerpo, eso es tus manos, tus pies, ¿verdad? Todo lo que somos es para el Señor. Y el Espíritu de Dios te ayuda porque no eres perfecto, vas a cometer errores. Yo los cometo, mi esposa los comete, tú los cometes, estamos totalmente de acuerdo en eso. Y es por eso que no necesitamos estar esforzándonos, ¿verdad? Para entrar, porque Jesús dice que algunos se esfuerzan, pero la ley es la ley, brother. Y aquí la única ley que verdaderamente te da vida es la ley de Cristo, porque la ley de Moisés te mata, pues. Entonces, si en la iglesia tuya te enseñan a hacer obras para salvarte, I'm sorry, pero te fregaste porque no te vas a poder salvar por obras. Lo único que te salva es el arrepentimiento, entender que eres pecador y que ya de ahí en adelante el Espíritu te va a dar fuerza para no pecar, pues. Así es, y mira la lista que tenemos aquí en Primera de Corintios capítulo 6 y verso 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué tremendo. Y dice, y esto erais algunos, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿viste? Entonces les está diciendo a los corintios, porque mira, esa iglesia de Corintios tenían un problema, que había un tipo en la iglesia que estaba metiéndose con la mujer del papá. Aparentemente su mamá había muerto y el papá se había casado con otra. Y dentro de la iglesia se estaba metiendo con la mujer del papá. Entonces el apóstol Pablo le escribe a los corintios para reprenderlos, porque ellos se creían que eran la gran babosada, como se dice, la gran mega iglesia. Y estaban todos podridos porque sabían lo que estaba pasando y no lo habían corregido. Y segunda de Corintios te das cuenta que sí se corrige, pues la iglesia viene y corrige eso, y el apóstol Pablo los felicita en segunda de Corintios. Por eso hay que leer la Biblia, ¿verdad? Los estudios bíblicos son para más o menos entender cómo se hace, es verdaderamente cristiano, ¿verdad? Porque hoy en día, hermano, es terrible lo que tú ves, y hay veces you wonder, ¿a qué iglesia tú puedes ir? ¿Verdad? Porque no es fácil, ¿verdad? O sea, tú ves tantas cosas que, yo entiendo a la gente, pues cuando vienen, yo he tenido hermanos que tienen 25 años, 30 años de estar con nosotros, y las primeras veces que han venido, hermanos, se sientan por allá atrás, solo a chequear a ver cómo es, a ver qué ven, ¿no?
Y son hermanos que aman a Dios, pero andan buscando un lugar bueno para congregarse, porque no te puedes meter en cualquier lugar. Entonces después ya yo veo que van agarrando confianza cuando ven que nosotros somos serios, que nosotros somos una familia Y completa. atraen a su familia. Ven que nuestras hijas están trabajando en el ministerio con nosotros. Nosotros somos, pues, no estamos afanándonos, no somos perfectos, pero nosotros tratamos y la gente lo puede ver. Y entonces ya dice, oh, bueno, entonces ya traen a su familia, como tú dices, ya, entonces ya viene toda la familia y están con nosotros de muchos años. Eso es cuando la gente quiere buscar al Señor correctamente. Cuando la gente solo quiere ir y vacilar a un lugar, hermano, ya tú lo sabes, antes de que entren por la puerta ya tú sabes a qué vienen y quiénes son, ¿verdad? Y se ve pues que hay gente que anda de iglesia en iglesia, pues, pero para vacilar, ¿verdad? Y uno, pues gracias a Dios, a nosotros Dios nos puso a pastorear. Somos pastores, ¿verdad? Dios nos llamó con un llamado pastoral porque el pastor, ¿verdad?, da la vida por sus ovejas. Y yo te digo una cosa, yo soy muy celoso de las ovejas. Y yo cuido mucho que la gente no venga a la iglesia para molestar a los hermanos, para robarles, para estafarles, o que mucho menos sea uno de esos colibríes que se aparecen, ¿verdad? Para ver a quién le caen. Es importante que con amor, ¿verdad?, le digamos a la gente, mira, papá, nosotros estamos aquí para alabar y bendecir al Señor, para aprender, para crecer, para discipularnos, ¿verdad? Cristo viene pronto y viene por una iglesia que esté bien, ¿verdad? Y eso es lo que se trata. No perfecta, pero por lo menos siquiera tratando, hermano, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Y mira, ahora viene lo más serio en este capítulo, porque vamos en el capítulo 16 y verso 18 y habla, Jesús enseña sobre el divorcio. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Ok, ahí está. Todo aquel, fíjese, que está casado y está en el Señor, esto es bien claro. Hay otro texto donde Jesús habla también del divorcio. Y dice una excepción, se muere la persona, queda libre, ¿verdad?, para casarse con alguien más. Si se murió tu esposo, tú quedas libre para casarte con alguien más, ¿verdad? Eso lo dice la Escritura. Ahora bien, hay otra forma en que la persona queda libre si es que alguno de los dos cayó en adulterio, ¿verdad? O sea, si la persona cayó en adulterio, su esposa o su esposo lo puede perdonar y seguir con él, o básicamente le puede decir, mira, I'm sorry, pero no quiero seguir contigo, ¿verdad? Tú me fallaste, y esa persona puede rehacer su vida con alguien más. Fíjate cómo funciona esto en la Biblia. Pero aquí está enseñando esto, o sea, si tú, como cada quien así como vino, así se quede, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Si veniste casado al evangelio, ya estás en el evangelio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Ya, pero si estás casado cuando veniste, casado te tienes que quedar. Si te divorcias, te toca esto, no te puedes volver a casar, ¿verdad? A menos que tu esposa muera o se vaya con otro. Si se casa con alguien más. O sea, mira cómo funciona esto. El primero que se case con alguien más deja libre al otro en la palabra de Dios y lo deja bien. O sea, escucha esto. Entonces, por eso a veces la gente viene, pastor, me divorcié. Ajá, le digo, ¿y dónde está su esposa? No, pues mi esposa me abandonó por otra persona. Usted está totalmente libre de rehacer su vida, o si Dios quisiera, ¿verdad?, que un día usted pueda volver con su esposa, ¿verdad?, que es lo que más se quisiera, ¿verdad?, porque eso pasa muchas veces. La persona, por eso, cuando se divorcia o muere el cónyuge, debe darse un tiempo considerable para sanar su corazón, sanar sus emociones, sus sentimientos, porque un divorcio es algo terrible. Entonces, como dicen, un clavo no saca otro clavo. Hay gente que nomás se divorciaron, ya quieren volverse a casar con alguien más. Tienes que averiguar, tienes que tener consejería por qué fue que se vino el divorcio, ¿verdad? Regularmente la estadística dice que un 75% de los matrimonios que son segundos matrimonios, el 75% fracasarán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues la gente no se da tiempo para poder sanar, ¿verdad?
Tiene que sanar una muerte de un cónyuge, ¿verdad? Sanar tu corazón, ponerlo todo en perspectiva y ya hasta después, poco a poco, ¿verdad? Si es del Señor, tú vas a conocer a otra persona y luego te vuelves a casar. Pero específicamente este caso acá, ¿verdad? Es muy importante. Fíjate cómo Jesús viene hablando de las parábolas primeras que hablamos el martes pasado y ahora entramos aquí a una candela porque el Señor ya le está dando duro a la audiencia. Y les está diciendo, mira, esto es así. Y porque el problema grande es el billete, el amor al billete, el mucho trabajo, o el problema del adulterio y de la divorciadera loca que tiene la gente hoy en día, que dicho sea de paso, es síntoma del tiempo final. Amén. Dice, como en los días de Noé, se casaban, se daban en casamiento, o sea, se casaba, se divorciaba la gente, bebían, comían, compraban, vendían. Esa es la loquera que tiene hoy en día la gente, ¿no? Y la iglesia está igual y esa es la preocupación. Y el problema es que aquí sigue el versículo y dice, y el que se casa con la repudiada del marido adultera también. También adultera, o sea, ahí está el problema. O sea, por eso esa cuestión del matrimonio hay que tratarla muy bien y hay que tratar por todos los medios de crecer espiritualmente, tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? Y para eso hay que estar en la palabra y hay que estar metido en la iglesia, ¿verdad? Sirviendo al Señor, amando a Dios, pensando primero en tus hijos antes que en tu propia felicidad, porque el casado casa quiere, brother, y por eso para casarse hay que pensarlo muy bien, porque esto es una cuestión para siempre, ¿verdad? Entonces, pero la gente hoy en día, hermano, eso es hasta parece que como fuera a comprar Chick-fil-A, que hace la fila ahí y ahí mismo se divorcia, y dice claramente la escritura que iba a ser el síntoma del final. Lo estamos predicando esta noche porque la estadística ya comenzó a pegarle fuerte a la iglesia. Antes los matrimonios cristianos no estaban teniendo este problema, pero ahora hasta los cristianos se están divorciando y lo peor de todo es que se están volviendo a casar. Entonces, el punto es, hermanos, esta es la palabra de Dios. Por eso te dije, esto no es un curso de igle crecimiento, es de igle reducción, porque cuando tú predicas esto, inmediatamente la gente sale corriendo y dice, esto no me conviene a mí, pero no es lo que a usted le convenga, es lo que dice la escritura, porque por eso mismo la sociedad está como está, el mundo está como está, colapsando y yéndose para el infierno, porque la gente no ha tomado en cuenta la palabra. Y ya tú sabes pues que la mayoría de gente que está presa testifican que están presos porque su papá no estaba en la casa, ¿verdad? O sea, pues son hogares sin padre y, o sea, pues la estadística del divorcio es tanta que la sociedad está colapsando y no hay familias sólidas. De hecho, te digo, si tú eres un matrimonio original, se puede decir, ¿verdad? Y tus hijos van a la escuela, hasta apenas les da decir que viven con su papá y su mamá. Fíjate tú, hemos llegado a este punto en que les da vergüenza decir que son vírgenes o les da vergüenza decir que viven con el papá y la mamá, porque eso ya hoy en día es raro y porque estamos en el tiempo final, ¿verdad? Entonces es bueno manejar estos conceptos a lo claramente. bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Y ahorita viene lo peor. Si siguen conmigo en el 16, capítulo 16 de Lucas y verso 19, entonces, donde habla del rico y Lázaro. Sí, pero vamos a ver si no nos tardamos mucho. Amén. Pero Jesús, así como si nada, hermano, como si nada, en la plática pasa a contarles, no una parábola, porque quiero que sepas la diferencia que hay. Una parábola es una historia de la vida real que nos transmite una lección espiritual. Pero las parábolas nunca el Señor utiliza nombres. Así que esta no es una parábola, esta es una historia real que Jesús les contó acerca de un hombre que era rico, ¿verdad? Y el otro que se llamaba Lázaro, ¿verdad? Esta no es parábola, esta es una verdad que el Señor que dice. Y la razón por la cual te digo es esto. Leímos el texto de Corintios donde dice ni los adúlteros, ni los estafadores, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ¿verdad? O sea, ni los borrachos, toda esa lista, hermano. Dice, heredarán el reino de Dios. Y porque la gente piensa que hay un purgatorio, por ejemplo, ¿verdad? Y dice, yo vivo como sea. Y se va y comulga y le dan la hostia y se va de regreso a vivir con la otra mujer. Y tiene otra mujer en el trabajo. Y así, ¿verdad? Y vive su vida así, vive su vida así, vive su vida así. Y lo mismo que la vivió este rico, ¿no? Si quieres la leemos y ahí terminamos porque ya hemos avanzado bastante. El pero mira cómo Jesús capítulo entra 16 y verso 19.
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Acuérdate que aquí está hablando Jesús. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y Sí. ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, Ok, ahí está. estando en tormentos. Paremos un poquito porque ahí hay tanto que sería para toda la noche. Pero date cuenta que este rico vio a Lázaro toda la vida, nunca le dio nada, nunca lo ayudó, vivió su vida como mucha gente vive su vida, ¿no? Hacía banquete, etcétera, etcétera. Es una escena bastante terrible, pero que es una escena real, ¿no? En las ciudades que vivimos, porque sí hay gente que pasa con su Rolls Royce, con su Ferrari, etcétera, etcétera. Hay gente tirada en la calle, literalmente enfermos, sin casa y sin nada, ¿no? Y ahí está el punto, ¿verdad? Que Jesús dice, había salvación en este mendigo, aunque no tenía nada. Pero el rico no tenía salvación, nunca le dio la vida al Señor, ¿verdad? Nunca escuchó el Evangelio probablemente, pero nunca le dio, y estaba viviendo una vida de pecado, ¿verdad? Lo importante de esto es de que aquí hay un lugar, ¿verdad? De tormento que es el Seol, pero date cuenta que este tipo inmediatamente no es que se fue a un lugar de un limbo, ¿verdad? No es que andaba volando por ahí como mucha gente piensa que sucede cuando alguien se muere. En cuanto la persona muere, si no es creyente, va para el infierno. Cuando muere el cristiano, inmediatamente los ángeles lo trasladan al tercer cielo, ¿verdad? Aquí Jesús está contando esto antes de la resurrección de Cristo. Y por eso es que el seno de Abraham estaba localizado a la par del Hades, a la par del infierno. Eran dos contenedores, uno donde había tranquilidad y otro donde había tormento. Este tipo deja su cuerpo en el cementerio, pero literalmente se acuerda de todo, piensa bien, conoce a Abraham. Tenía todas sus facultades. Tenía físicas. todas sus facultades físicas. O sea, esto es lo que sucede en cuanto la persona muere. Aquí no hay, y acuérdate que estamos hablando, comenzamos hablando el martes pasado, el Señor, el hijo pródigo, la oveja perdida. El Señor hace lo que sea por alcanzarte. Pero luego viene el problema, ¿no? De la plata, el problema del pecado. Y luego Jesús cuenta la historia del infierno, literalmente, porque les está diciendo, óyeme, si ustedes no se arrepienten, aquí es a donde van a ir. Y te lo voy a decir esto, vas para allá o vamos para allá, podamos decirlo, ¿no? Para que no estemos juzgando a nadie, sea cristiano o no. Porque dice, esto eran algunos de ustedes, dice, borrachos, ladrones, mañosos, ¿verdad? Adúlteros, pero ya han sido limpiados por el Espíritu de nuestro Dios, ¿verdad? Pero la advertencia es esta, ¿me entiendes? Y mucha gente, y esta es la doctrina más corrupta que yo creo que se ha metido en la iglesia cristiana evangélica, ¿verdad? Esto de que la salvación no se pierde, ¿verdad? Y a mucha gente le da pena predicar esto porque muchos amigos, mucha gente no creen en esto. Pero yo te voy a decir una cosa, tú no puedes pretender que solo porque tú dices que eres cristiano viviendo en adulterio, tú te vas a ir cuando venga el rapto, ¿verdad? Porque por eso es que el rapto es impredecible y por eso es que el rapto no tiene fecha ni hora, porque tienes que estar velando y orando. Dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y eso fue lo que Dios me dijo a mí, porque yo también, voy a decir esto, no sé si los demonios te pueden enseñar una falsa doctrina. Y mientras los demonios te enseñan una falsa doctrina, tú tienes lucha. Yo te voy a ser sincero, yo en mis comienzos como cristiano tuve lucha con eso de la salvación y esto, el otro, pero un día le oré al Señor y le dije, Señor, dime, porque hay versículos que parece como si dijeran que uno no se pierde, porque tú eres el que nos salvó y tu gracia, esto, el otro.
Pero hay otros versículos, Señor, ¿verdad? Donde dice, ¿verdad?, que hay que cuidar la salvación con temor y temblor, que si alguno salva a un hermano y lo saca del pecado, salvará a un pecador, un alma de muerte. ¿Por qué, Señor, hay versículos bíblicos que dicen que sí y hay otros que dicen que no? Y el Señor me dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, en el Evangelio, lo enseñó el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, se permanece y se persevera, y si no creíste en vano. O sea, pues que el Evangelio entonces se enseña de esta manera: la salvación no es un acto, sino que es un proceso. El acto de salvación que se ejecuta cuando tú te salvas es la salvación de tu espíritu. Tu espíritu se renueva y el Espíritu de Dios entra en tu espíritu. Pero luego el alma es un proceso, porque el alma ahí es donde estás tú, ahí está tu libre albedrío, ahí está tu voluntad, ahí están tus sentimientos, ahí están tus emociones. Ese eres tú. Acuérdate que el Señor no viene a salvar cuerpos, el Señor viene a salvar almas. Y si tu alma está perdida, ¿verdad? Primero se salva tu espíritu y después viene la salvación de tu alma en el proceso de obediencia, ¿verdad? De determinar tu voluntad. Tu voluntad se tiene que inclinar a hacer lo correcto, porque tú puedes decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. A ti no te empuja nadie a hacer lo bueno o a hacer lo malo. Tú lo haces porque tú quieres. Esa es la realidad. Y el Señor pues te ha dado todo, el equipo, te ha dado la oración, te ha dado la palabra, te ha dado todo para que tú determines lo bueno en lugar de lo malo, porque está en ti la decisión. Y la regeneración del alma es precisamente esa, ¿no? Que cada día tenemos que ir caminando con el Señor, obedeciendo al Señor. En el espíritu somos salvos, pero en el alma estamos en un proceso. Acuérdate que hasta tu cuerpo tiene que ser salvo. Cuando venga Cristo, Él va a salvar tu cuerpo, pero no lo va a salvar así como está, sino que lo va a transformar. Dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, pues que como dice Tesalonicenses, tenemos que estar irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la verdadera sana doctrina. Cualquier otra cosa, yo te digo a ti, puede funcionarte, y no digo que no. Yo he visto, por ejemplo, pentecostales, ¿no? que no tienen ningún amor. He visto gente bautista, por ejemplo, que cree en esta doctrina, que tienen mucho amor y son personas que ni discuten nada. Pues ahí no va a haber problema, porque si tú estás viviendo bien, el Señor te salva, pues el Señor te lleva. Pero si tú estás viviendo mal, no puedes pretender que el Señor te lleva. Amén. ¿Verdad? Mire, Dios bendiga, y yo sé que va a sonar feo, pero Dios bendiga las vidas que se van a ir de esta tierra por una enfermedad terminal, porque van a tener chance de meditar en las cosas que hicieron malas, van a tener chance de pedirle perdón al que ofendió, van a tener chance de convertirse al Señor y de arreglar cuentas antes de partir de aquí. Pero qué tremendo. Hoy, por ejemplo, hubo un accidente en el Turnpike, ¿verdad? Un RV iba jalando un Jeep y por alguna razón perdió el control y mató a uno que iba a la par y se mataron los dos. Eso es malo cuando uno no es salvo, porque inmediatamente la persona es trasladada al infierno. Ojalá ellos hayan sido salvos, ¿verdad? Pero si no eran salvos, lo peor que puede pasar es un accidente, algo imprevisto, y no estás listo. Es que esa es la verdad, y lo que pasa es que no se habla en los púlpitos porque básicamente a la gente le da miedo tocar estos temas, pero es así, ¿verdad? Amén. Entonces sigamos en el 23 y dice, acuérdate que él murió, el rico murió, primero murió Lázaro, se fue con Abraham, y luego el rico, y dice aquí en el 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Okay. O sea, pues ahí, mira qué cosa tremenda, ¿no? Qué violenta enseñanza. O sea, cómo el Señor pasó a hablar de esto como si nada. Porque exactamente así es como sucede, como si nada. Y nosotros estamos acá con la oportunidad de salvarnos, de caminar con el Señor. Y se siente, ¿verdad?, difícil enseñar esto, porque yo me siento un poco raro enseñando esto, ¿verdad? Ya hemos avanzado en la noche en la enseñanza, pero yo sé que todos ustedes están pendientes, porque esto es algo bien difícil, ¿verdad? Porque ahí está. Fíjate bien esto, que hay gente que dice que hay un purgatorio, hay gente que dice que se quedan volando por ahí. No. Jesús, el Dios Todopoderoso, el que hizo todas las cosas, el que entiende todos los misterios, te está contando aquí no una parábola, te está contando una historia de cómo es cuando uno muere. Depende de qué uno tenga en el corazón, ¿verdad? Tiene a Cristo, inmediatamente descansa en el Señor, ¿verdad? A descansar con el Señor. Y si no, al infierno directamente. Es increíble. Así mismo, y lo está enseñando Jesús. Esta no es una idea que se le ocurrió a Pedro. No, esto es Jesús enseñando esto directamente. Y el doctor Lucas, siendo médico, siendo científico, ¿verdad?, siendo una mente brillante, nos lo pone claro y pelado así como está, aunque no lo entienda. Porque hoy en día los doctores no saben, los científicos no saben, nadie sabe el misterio, y aquí Jesús nos lo está revelando facilito como si nada. Ahí nos está diciendo exactamente qué es lo que pasa cuando uno muere, ¿verdad? Entonces Dice aquí, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y Moisés y los profetas es la Biblia, es esto, ¿verdad? O sea, tienen la Biblia, ¿verdad? No necesitan que venga nadie más, o sea, tienen la Biblia, tenemos la Biblia, pues la Biblia, por eso te digo yo, que olvídate de la religión, la Biblia es lo importante, y la Biblia está relatando eso ahí. Y fíjate bien, dice que nadie puede pasar del cielo para el infierno, ni del infierno para el cielo, o sea, de ahí no sale nadie. O sea, esto es algo eterno. Y un día te voy a traer el estudio del lago de fuego y azufre, porque el lago de fuego y azufre es un lugar en el universo que está vacío ahora mismo. Esa se llama la muerte segunda, ¿viste? Porque hay una cosa que sucede con el cristiano. El cristiano nace 2 veces y muere una, pero el pecador nace una vez y muere 2 veces, porque está la muerte física y luego la muerte espiritual. La muerte espiritual se va a efectuar literalmente cuando el Hades y el infierno, ¿verdad?, y la bestia y el falso profeta y los demonios sean echados en el lago de fuego y azufre. O sea, los primeros 2 es la bestia y el falso profeta que van al lago de fuego y azufre, y después este contenedor del infierno va a ser echado en el lago de fuego y azufre, después del gran juicio del trono blanco, donde la gente va a comparecer delante de Dios en cuerpo y alma. ¿Okay? Ahora mismo la gente está sufriendo en el infierno solamente en alma, pero va a haber una resurrección de los muertos. Van a venir delante del trono blanco y van a ser echados en el lago de fuego y azufre en cuerpo y alma. Entonces, estas cosas, hermanos, no se oyen mucho, ¿verdad? Pero aquí termina esto porque el tiempo ya avanzó. Cerremos Así es. la Y mira, historia. primero él quería que Lázaro le diera con su punta de su dedo un poco de agua, y le dijo que no se podía pasar ni de allá ni
para acá ni para allá, ni de aquí para allá. Y luego le dijo que si podían mandar a alguien porque tenía 5 hermanos y no quería que ellos vinieran al mismo lugar. Y en el 30 dice, él entonces dijo, no, No, Padre Abraham. Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ahí está, o sea, Ya se levantó Jesucristo y ni así la gente cree. exactamente. O sea, Moisés y los profetas, ¿verdad? Y ya hubo uno que se levantó de los muertos y nos dijo exactamente cómo funciona todo. Y dice, tampoco se convencerán, aunque alguno se levante de entre los muertos, ¿verdad? Y así es como estamos, ¿verdad? Entonces, la enseñanza de hoy es una enseñanza bastante, digo yo, no sé, edificante para el que quiere y para el que no quiere es un problema. Jesucristo dijo, bienaventurado el que no encuentre tropiezo en mí, porque nosotros lo que hicimos esta noche fue leer la Biblia, ¿no? Leer la Biblia y quizá tal vez yo di algunas opiniones de lo que yo pienso como pastor, ¿no? Con respecto al dirigir una iglesia, pero eso no tiene relevancia porque lo más importante es que hemos leído la Biblia y hemos visto exactamente lo que es el cristianismo verdadero, ¿no? Ahora pues los estudios bíblicos son para meditar, para pensar, ¿verdad? Para decir uno, wow, esto está, ¿verdad? Verdaderamente es serio, ¿verdad? Es serio lo que dice la Escritura. Y simplemente es para que este año, amado hermano, nosotros crezcamos, que maduremos. Que nos demos cuenta que es así, ¿verdad? No sé si te ha pasado que a veces te sientes un poco mal y te duele la cabeza mucho y dices, uy, peor si hoy es el día que me voy, ¿verdad? Peor si hoy me voy, ¿no? Y sucede, ¿no? Somos vulnerables, somos de carne y hueso. Dios ha puesto este evangelio, este tesoro en vasos de barro y la excelencia, ¿verdad? Del poder de Dios está en nosotros a pesar de ser débiles. Pero sí verdaderamente analízalo, piénsalo, pídele al Señor sabiduría, corrige este año, ¿verdad? Esas cosas que hay que corregir, maneja bien tu casa, sé un buen esposo, sé una buena esposa, no te rindas a la estadística del divorcio. Y si por alguna razón verdaderamente no se pudo, date cuenta de la Escritura y fíjate dónde estás parado, porque la Escritura no está en vano. Jesucristo dijo que ni una tilde va a pasar de la Escritura, ¿verdad? Y eso es lo importante, ¿verdad? Lo importante es la Biblia y dónde está cada pastor, dónde está cada cristiano, dónde está cada creyente, ¿verdad? Ese es el punto. Y en esta noche yo sé que muchos de ustedes tendrán muchas preguntas, pero honestamente no hay mucho que preguntar. Por ejemplo, si la Biblia dice no robarás, ¿qué? ¿Vamos a inventar que un ladrón es bueno y otro malo? No, eso sería una estupidez, porque no hay pecados blancos ni negros. Pecado es pecado y lo dice claramente la Escritura. Entonces yo creo que no tiene mucha vuelta de hoja. Así que esta noche, pastora, hemos terminado. Así es, en esta noche sabemos que Dios habló a nuestro corazón, guardemos la palabra como un tesoro. Había un hombre en la Biblia, me gusta mucho en Mateo capítulo 13, 44, el tesoro escondido. Dice aquí, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y quiero decirte que ese tesoro escondido es Jesucristo. Cuando tenemos a Jesucristo, vendemos todo, dejamos todo atrás. Y hacemos lo correcto. Para seguir a Jesucristo, hacemos lo correcto. Así que en esta noche te dejamos con esa palabra. Vamos a orar por algunas peticiones que tenemos aquí y sabemos que Dios va a poner su mano. Gloria a Dios, aquí las tenemos. En lo que vienen las peticiones, el Espíritu de Dios fuertemente me está como pidiendo que aclare esto para alguien. Tú dices, pero yo, ¿verdad? Me divorcié, no estaba en Cristo, me casé con alguien más. Vuelvo y repito, acuérdate que
cuando tú no estás en el Señor Jesús, tú haces una cantidad de barbaridades. Lo importante es que media vez tú veniste a Cristo, ¿verdad? Veniste como estás, veniste casado con alguien, estás casado, ¿verdad? Ahí de ahí en adelante tienes que agarrarte a la palabra y pedirle a Dios que te dé fuerza y sabiduría en tus decisiones. Pues vuelvo y repito, lo que pasó, pasó, Dios lo perdonó. Lo importante es, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjate cómo marca la nueva criatura. Cuando vienes a Cristo es el problema. Lo que hagas del momento que te entregaste a Cristo para adelante, eso es el problema. Lo que ha pasado antes de tener a Cristo, eso ya el Señor lo canceló con su sangre y el Señor te perdonó por todo eso. Solo quiero aclarar eso bien. No quiero que nadie quede en el aire, ¿verdad? Y de ahí para allá la Escritura es bien clara, bien clara. Y te digo, es bueno darse su tiempo, es bueno pedir consejo. No corras en tus relaciones, no corras en tus decisiones. Nadie te está corriendo, ¿verdad? No es necesario que te metas a más problemas. O sea, dale tranquilo, pídale a Dios sabiduría y ahí va a ver cómo Dios va a obrar en su vida, ¿no? Y todo está bien claro. Amén, gloria a Dios. Rubí Bernal pide oración por salud. Hermana Rubí, vamos a estar orando y damos gracias a Dios también por el testimonio que nos mandó en su tarjetita donde dice que su hermana está mejor. Miriam, nos alegramos muchísimo y vamos a estar orando por usted. También Karina Pinto pide oración por Lucky y su familia, por sanación completa. En el nombre de Jesús vamos a estar orando. Erika Carolina Palacio pide oración por Nicaragua. Así que oramos en esta noche si quieres. Señor, nos levantamos en esta noche para darte gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que ella pueda encontrar cabida en los corazones de los hermanos y amigos que han escuchado, Padre. Si alguien está allí, Señor, que nunca te dio el corazón, Padre, nunca se arrepintió de sus pecados, en este momento, Señor, yo te pido que tú, Padre, puedas escucharles, mira sus corazones. Yo sé que hay gente convirtiéndose a ti, Padre, ahora mismo arrepintiéndose genuinamente de todos sus pecados y recibiéndote a ti en el corazón. Hermano, si estás allí, dile: Señor Jesús, perdóname. En este momento te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Y dile: gracias, Señor Jesús, por salvarme. Yo quiero salvarme, Señor. Quiero ir contigo, Padre Santo, cuando sea el momento, Padre. Cuando tú me llames, quiero estar en paz contigo, Padre. Y Señor, también oramos por sanidad, oramos para que tú pongas tu mano sobre los cuerpos enfermos, declaramos libertad, declaramos también al mismo tiempo, Señor, la prosperidad, la protección, Padre Santo. Levantamos, Señor, Nicaragua en esta petición de nuestra hermana, Padre. Te pedimos que cubras todo el territorio, Señor, nicaragüense, Padre, con tu amor y tu misericordia, especialmente ahora, Señor, que necesita salud, Padre. Señor, obra en los hermanos, obra en tu iglesia, no solamente en Nicaragua, Señor, sino en todo el mundo. Te lo pedimos. Presentamos a Estados Unidos delante de ti, Señor, y cada otra petición que los hermanos tienen en su corazón, porque así como tú estás con nosotros aquí, tú estás con cada uno, Padre, allí mismo donde están. Tú eres el Dios omnipresente, Padre, y estás en cada persona. Conoces cada pensamiento y conoces cada intención. Y en este momento, Padre, lo ponemos todo a tus pies y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a salir adelante, Padre, en estos días, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu victoria. En el nombre de Jesús, el pueblo del Señor dice: amén. Amén y amén. Amén.